plástico y de la madera. Bienvenidos a Kicking 5. Mientras llegan todas las novedades esenianas que nos esperan en el canal, vamos a ir abriendo boca con un Kickstarter que ha llegado hace no mucho, no es súper reciente, pero ha llegado hace no mucho, que es el Hostage Negotiator en su versión Crime Wave. ¿Qué significa esto de Crime Wave? Pues muy sencillo. Digamos que es una especie de expansión que principalmente lo que le añade es rejugabilidad y además de ello personalización de los diferentes pools que hay dentro del juego, y además nos ofrece como una especie de versión deluxe de lo que ya es el juego en sí mismo. Es decir, dentro de este propio juego, en su edición full equip, nos vamos a encontrar con un juego que lo tiene absolutamente todo, todas sus expansiones y demás las han metido dentro, e incluso han dejado más hueco para las siguientes expansiones que habrá. Versión deluxe con 2 puntitos, rejugabilidad y personalización. No de mazos, pero, porque no es un deck builder, pero sí que vamos a tener una personalización de nuestro pool y de ciertas cartas que se usan en el juego. Solitario puro del señor Porfirio, editado por Van Ryder Games. Vamos a verlo a continuación. Antes de entrar en materia en el juego, quiero que veáis todos los componentes que forman lo que es la nueva versión, porque más que nada es una versión, casi más que una expansión. Es como una especie de versión deluxe que contiene el básico y un montón de cosas más que os voy a enseñar. Crime Wave es, como digo, una especie de edición de lujo que lo que hace es elevar a al máximo exponente lo que es la rejugabilidad de este juego. En el base nos podemos encontrar tres secuestradores y evidentemente pues tenemos mogollón de cosas que os voy a enseñar para darle la mayor rejugabilidad posible y que tengáis muchas horas de diversión. Esto sería el base, la cajita, ahí viene el base. Y aparte del base tenemos, por un lado, nuevas cartas de conversación, nuevas cartas de terror Pivotal Event, nuevas cartas de Escape the Man, y también tenemos pues más secuestradores, otra carta de Second in Command, un secuestrador, otro secuestrador y otro secuestrador por aquí. Esto sería por un lado. Por el otro lado tenemos mogollón de las mini expansiones. Esta en concreto, la de aquí, sería un pack de cartas de demanda, y todas estas de aquí son lo que se llama Abductor Pack, que va desde el 1 hasta el 7. Son todas las expansiones que de momento hay para este juego. Como podéis imaginar, pues aquí lo que va a haber principalmente son más secuestradores hasta que os aburráis de cargaros a gente. Perdón, de cargaros a gente. En este juego precisamente hay que hacer lo contrario, de salvar a la gente. Por aquí tenemos unas cartas muy interesantes, como son las Negotiator Cards Sponsor. ¿Qué es esto? Pues bueno, si le damos la vuelta, nos encontramos al mismo sujeto de la portada, que es el negociador. Bien, pues aquí, en la serie 1, por decirlo así, este sería la serie 2, y aquí tenemos a Anna Langston, que digamos que es como la versión femenina del protagonista de Hostage Negotiator, la versión femenina con la que van todas estas cartas. Es decir, podemos jugar por un lado con el tío, por decirlo así, con las cartas del tío de conversación, pero podemos jugar también con las cartas de la tía, que si os fijáis es ella la que sale en todas las cartas de conversación. Es decir, lo importante de esto es lo siguiente, es que vamos a poder personalizar con todo, tanto con el base como con la expansión, vamos a poder personalizar las cartas que vamos a tener en la partida. Y eso es ya mucho, o sea, el punto fundamental que ofrece esta expansión es la personalización. Aparte de rejugabilidad, que es obvia, también la personalización a la hora de hacer, no mazo, pero bueno, las cartas disponibles que tenemos de conversación y también las de terror. Y por aquí tenemos pues varios separadores para tener bien organizadita en la caja todas las cartas y todos los componentes. Y aparte de esto, también tenemos pues como uno de
de las cosas más representativas en plan deluxe es el tablerito que viene dentro del base en versión grande, que más o menos es, pues, yo creo que más del doble. Por un lado viene el nuevo diseño, que es prácticamente igual, el nuevo diseño de el tablero principal, y por el otro vienen las instrucciones de cómo construir un mazo de terror y un mazo de conversación. Aquí lo tenéis todo. Y aparte de esto, tenemos otro juego de dados, tenemos otro juego de rehenes, el chismecito este, el token de conversación, y una cosa que sí que es nueva, que son los mini tokens de alerta, ¿vale? Hay algún pequeño mini token, no se ve muy bien, en naranja, pero que no cambia nada en la regla, realmente es como una especie de ayuda. Y aparte de eso, pues tenemos en esta versión los meeples personalizados, que son bastante monos, a ver que lo veáis. Ahí tenéis uno. Pues tenemos todos estos meeples, que son pues los enemigos que nos encontramos por ahí, y aparte de esto también vamos a tener, lógicamente, pues las reglas, todas las reglas de los packs de Abductors, del 1 al 7, y también tenemos una lámina de cómo customizar, personalizar los mazos y cómo ordenarlo. No, esta en concreto es cómo ordenarlo. La de customizar creo que viene por aquí dentro de las propias reglas. Eso es. Pues esto es todo lo que viene dentro de la caja. ¿Qué hay que hacer para preparar una partida de Hostage Negotiator? Pues muy sencillo. Lo primero, preparar todas las cartas de conversación que tenemos aquí. Si las ordenamos por su valor de compra mejor, y las que tienen el coste 0 va a ser nuestra mano inicial. Estas 6 cartas será la mano inicial con la que comenzaremos el juego. Ponemos el tablerito en el medio, 10 cartas de terror y una de Pivotal Event debajo. Elegimos uno de los secuestradores, carta de Second in Command detrás, y leyendo las instrucciones de lo que tenga el secuestrador, en este caso tenemos que poner una carta de Major Demand y Escape Demand, que son estas dos que están aquí, y reglas especiales no tiene ninguna. Miramos los rehenes que tiene, que son 7, así que cogeremos 7 muñequitos y lo colocaremos en el pool, en la zona central. Empezamos en nivel 4 de amenaza, ponemos sobre el 4 y colocamos el token de conversación en el teléfono. En principio cogeremos 2 dados, porque el nivel de amenaza está en la zona de los 2 dados, y con esto ya tenemos todo preparado para comenzar la partida. La primera fase de la partida es la fase de conversación, la primera fase de la ronda. En la fase de conversación lo que vamos a hacer es jugar cartas que tenemos en nuestra mano. En la primera ronda lo que haremos es jugar cualquiera de las 6 cartas, o incluso todas de las cartas que tenemos en nuestra mano. Todas las que tienen el coste 0. Por ejemplo, bajamos una carta, como sería esta de What are your demands? Y lo que hacemos es lo siguiente. Primero, tenemos que fijarnos en los dados con los que vamos a tirar. Para ello, vemos dónde está el nivel de amenaza, que es en 4, lo cual significa que hay 2 dados para lanzar. En 2, 3, 4, 5 y 6 son 2 dados, en el nivel K sería 1, y en el S y en el 1 serían 3 dados. Es decir, cuanto menos amenaza, mejor para nosotros, porque tiramos más dados. En este caso son 2 dados, los lanzamos. Bien, imaginad que sale esto. Esto significa que aquí no hay nada y aquí hay un éxito. Vamos a la carta y si os fijáis en las cartas, lo que vamos a tener es lo siguiente. Tendremos un sitio donde nos dice lo que ocurre en caso de que no haya ningún éxito, otro si hay un éxito y otro si hay 2 éxitos. En el caso de que no haya ninguno, el nivel de amenaza va a subir en 1. En el caso de un éxito, podremos revelar una demanda o subiremos 1 en el track de conversación, o en el caso de 2 éxitos, revelamos una demanda y además
subimos 2 en el track de conversación. Esto, llevado a cabo aquí en el tablero, significaría lo siguiente. 2 éxitos, revelamos una de las 2 demandas, por ejemplo esta, y subimos 2 en el track. En el caso de que fuera un éxito, revelamos una demanda o subimos 1 en el track. Y en el caso de que no tuviéramos ningún éxito, lo que hacemos es subir 1 el nivel de amenaza, es decir, pasa de 4 a 5. Todavía estamos en los 2 dados, así que seguiremos utilizando estos 2 dados. Podemos seguir jugando más cartas o podemos terminar la fase de conversación. Imaginemos que jugamos otra carta más. Esta en concreto, con 2 éxitos, nos sube 3 en el nivel de conversación, en el track de conversación. Con un éxito nos subiría 2, pero si no tenemos éxito, es decir, tenemos una tirada en la que no hay éxitos, nos sube 1 y este icono lo que significa es que va a acabar la fase de conversación sí o sí. Cuando veamos este icono del bocadillito tachado, significa eso, que terminamos obligatoriamente la ronda en la que estamos, la fase de conversación de la ronda actual. En el caso de que lancemos los dados, por ejemplo, y salga iconos de 2 cartas, significa lo siguiente. Es decir, tenemos nada, tenemos éxito, pero también tenemos las 2 cartitas. Las 2 cartas es como una especie de comodín, entre comillas, porque lo que permite es que podemos jugar 2 cartas de nuestra mano. Si nos fijamos en el reverso de las cartas viene algo parecido, como una explicación en iconos, y funciona de la siguiente manera. Si nosotros tenemos una tirada sin éxitos, como sería esta, lo que podemos hacer es descartar 2 cartas, que es lo que nos indica la tirada, para poder tener un éxito. Es decir, lo que haríamos sería ganar 2 puntos de conversación y ya no acabamos la ronda. No nos obliga a acabar la ronda, salvo que queramos acabarla nosotros. Es decir, podríamos seguir jugando cartas. Podría seguir jugando otra carta y lanzaría los dados otra vez. En este caso tengo 2 éxitos, sumaría 3, me iría hasta el 5. Y ahora me queda una carta, pues me la quiero reservar, por ejemplo, así que la guardo aquí. Y con esto terminaría la fase de conversación, es decir, podemos terminarla voluntariamente o forzosamente en el caso de que nos aparezca este icono. La segunda fase que jugamos es la de Spend Phase, es decir, la fase en la que gastamos. Para ello tendremos que fijarnos en el track de conversación, que es este de aquí, los puntos de conversación, y en este caso pues hemos acumulado, por ejemplo, 5. Eso significa que vamos a tener que gastar máximo 5, y lo que no gastemos lo perdemos. Un detalle importante es que si tuviéramos menos 2, no podemos comprar, pero sí que vamos a recuperar las cartas de coste 0 en el caso de que podamos recuperarlas, justo en esa ronda. Bien, tenemos 5, así que nos vamos al pool de cartas que está en esta zona de aquí, y por ejemplo, pues podría comprarme 2 de coste 1 y una de coste 3, como es la de Minor Extraction. Y estas 3 cartas me iría junto con la que me he quedado anteriormente para poder jugarlas en la siguiente ronda. Todas las cartas que he jugado en esta ronda actual irían al pool. En este caso, como son todas de 0, va a ir al pool de la zona de 0, que lo pondremos por aquí, por ejemplo. Es decir, lo primero que hacemos es gastar los puntos, comprar las cartas, añadirlas a nuestra mano, y una vez que hemos hecho eso, todas las que hemos jugado va a su correspondiente mazo. Imaginaros que tenemos aquí una jugada de la ronda actual de 2, pues la devolveríamos a la zona del mazo donde está la carta que se llama igual. Y ahí quedaría. Zona de mercado, el pool de cartas disponible, como lo queráis llamar. Y las de coste 0 las recuperaríamos sí o sí en la siguiente ronda. Estas que hemos dejado aquí las recuperaríamos sí o sí en la siguiente ronda, incluso aunque tuviéramos saldo negativo en los puntos de conversación. La tercera fase de la ronda es la Terror Phase, es decir, la fase de terror. Sencillamente lo que tenemos que hacer es ir al mazo de terror, robar la carta de arriba y ejecutarla. En este caso, como podéis ver aquí, lo que nos dice es que hagamos una
tirada de amenaza. En el caso de que saquemos al menos un objetivo, salvaremos a un rehén. Pero si no tenemos ninguno, lo que hará es justo lo contrario, que es cargarse a un rehén, nuestro amigo el secuestrador. Así que hacemos eso. Como estamos en nivel de amenaza 5, pues tiramos los 2 dados. Ha salido un éxito, así que eso significa que vamos a salvar un rehén. Es decir, uno del pool va a ir a la zona de salvados. En el caso de que hubiéramos fallado, iría a la zona de muertos. Esto es lo que se hace en el Terror Phase. ¿Cómo se gana en este juego? Pues para ganar tenemos que cumplir lo siguiente: que no haya en el pool ningún rehén, que se acaben. Además, tenemos que haber salvado al menos la mitad de los rehenes, es decir, una situación de posible victoria con 7 rehenes sería esta. No hay nada en el pool y tenemos al menos la mitad, tenemos uno más. Y además de esto, deberemos de capturar o eliminar al secuestrador, cosa que se hace a través de las cartas fundamentalmente. Perdemos inmediatamente si ocurre algo de lo siguiente: más de la mitad de los rehenes han sido asesinados, por ejemplo, 4, el secuestrador escapa, o si tenemos que robar una carta de terror durante la fase de terror y ya no hay disponibles. En ese caso, se acabaría el juego con derrota. Cosas importantes que tenemos que saber en el juego, por ejemplo, en cuanto a las tiradas de amenaza, es que si llegamos a la S, lanzamos los dados y mediante alguna carta tenemos que bajar todavía más. El icono verde nos indica que por cada nivel que deberamos de bajar, vamos a salvar un rehén. Es decir, si yo debo de bajar 2 niveles, y esto está así, lo que hago es, en vez de bajar 2 niveles, salvar 2 rehenes. Y en el lado contrario ocurre lo contrario. Aquí tenemos el icono de muerte, y si, por ejemplo, tengo que subir 3 veces el nivel de amenaza, lo que haría es provocar 3 muertes. 1, 2 y 3. Esto es una estrategia muy importante para salvar rehenes con determinados secuestradores. 2 detalles importantes que también debemos de conocer con respecto al secuestrador son los siguientes. El primero es que si dejamos limpio el hostage pool, en el caso de que nosotros salvemos, por ejemplo, mediante alguna carta que lo permita, un rehén al menos, es decir, salvemos un rehén y esto ya esté vacío, como lo pone aquí mismo en el tablerito, directamente el abductor, el secuestrador, se rinde y ganamos la partida. Y otra cosa también que tenemos que tener en cuenta es que si no hemos cumplido, por ejemplo, las condiciones de los rehenes para ganar la partida y mediante alguna carta nos cargamos, eliminamos al secuestrador, entra en juego esta carta que está aquí y deberemos de tener en cuenta lo que pone. Va a tener sus propias reglas que van a ser diferentes de la que muestra el secuestrador al principio de la partida. Esto es de una manera general, porque luego hay cartas muy determinadas que hacen de todo. Por ejemplo, podemos comprar cartas que nos dan más dados. El juego viene hasta 5 dados. Si no tenemos éxitos, nos mata a rehenes. Bueno, digamos que hay varias variaciones a lo largo de todas las cartas del juego que el juego tiene. En esta, por ejemplo, en las próximas tiradas o durante la fase de conversación, nos otorga pues un éxito si sacamos en los dados los 2 iconos de las cartas. Vamos a tener que ir jugando y haciéndonos un poco a la manera de funcionar del secuestrador para poder ir por un lado o por otro e intentar cargárnoslo y salvar los rehenes que nos requiere siempre en las partidas. Así de sencillo es Hostage Negotiator, añadido con Crime Wave, todas las expansiones, los Abductor Packs. Habéis podido ver todo lo que lleva un mogollón de cosas, muchísimas cosas y con más espacio para más.
Y lo primero de lo que quiero hablaros es el precio. Es un juego que cuesta alrededor de 22 euros y eso es ya casi raro de ver. Es un juego pequeñito, pero la verdad es que es un juego bastante chulo y con una crítica muy buena por parte de la mayoría de la gente. Es cierto, evidentemente, que tiene muchísimo azar. A mí, por ejemplo, en mi caso, me costó que el juego me entrara porque lo veía demasiado azaroso. A medida que vas conociendo a los diferentes secuestradores y vas descubriendo ese tipo de estrategias que puedes paliar el azar, te va gustando más, sigues conociendo más secuestradores, ves la rejugabilidad que tiene, que con una pequeña regla a lo mejor te cambia la manera de encarar cada partida y vas sacando el goce al juego. Es un juego que suele gustar bastante a la inmensa mayoría de la gente. De hecho, ha tenido, después de que saliese, tuvo un Kickstarter y tuvo otro Kickstarter. O sea, es un juego que ya lleva tiempo en el mercado. En cuanto a setup, duración de partida y recoger el juego, es un juego también que es bastante rápido de hacerlo, de hacer el setup. Se tarda 2 minutos, jugar vas a tardar 15-20 y recogerlo se va a tardar también 1 minuto. O sea que, aunque sea un juego pequeño, tampoco como por ejemplo puede ser el D-Day, el D-Day Dice, el juego de dados, no es tan farragoso a la hora de sacarlo, es bastante rápido en todos los sentidos. Y además van a sacar ahora mismo la edición en español, así que ya le queda, prácticamente os quedáis sin excusas para poder conseguir el juego, que además es de los poquitos juegos que tiene, que es un solitario puro, que solamente es para un jugador. En cuanto a la rejugabilidad, sí que es cierto que se puede quedar un poquito corto el base, ya que solamente tenemos 3 secuestradores a los que vencer. ¿Qué ocurre? Pues que en este juego lo que hace el señor Porfirio es darnos como una especie de logros a los que debemos llegar. Logros que son algo tan sencillos, entre comillas, pues como tener 30 partidas de éxito, o 50 o 100. O sea, quiero decir, tiene una lista de logros que a mí realmente no me llama mucho la atención. Yo prefiero tomármelo en plan videojuego, me paso un secuestrador, me paso el otro y ya está. De ahí que podéis tener no millones, pero muchísimos Abductor Packs, creo que hay 7, creo que son, lo que podéis enfrentaros a mogollón de secuestradores. Así que hay mucho material disponible para que podáis jugar y echar muchas horas. No es un juego tampoco sencillo de primeras. No es sencillo de primeras, a mí por lo menos me costó pasármelo. Eso sí, una vez que lo pillas, es posible que te lo pases del tirón y del tirón. ¿Qué ocurre en este Crime Wave? Pues ocurre lo siguiente. Vamos a tener las cartas de conversación de la mujer y aparte de esto, aparte de la diferencia un poquito que introduce esto y de la personalización del pool que vamos a tener, sí que también cabe destacar que tanto las cartas de la tía, de conversación de la tía, como las cartas de las series Negotiator, estas que hay 2, la 1 y la 2, donde vamos a poder elegir una especie de rol para el negociador que tiene una pequeña regla, tanto las cartas de la mujer como estas cartas que digo lo que hace es facilitar la vida al jugador. Es decir, esta expansión, digamos que permite bajar un poquito el nivel del juego, de dificultad del juego. ¿Es una expansión completamente primordial? No, podéis tener el base y algunos Abductor Packs y ya está. ¿Que lo pilláis todo del tirón a buen precio? Pues, y habéis probado el base y os gusta, pilladlo porque va a merecer la pena, vais a tener muchas horas de juego, mogollón de logros, en el caso de que querráis seguir las indicaciones del señor Porfirio como dice de los logros. Yo no lo hago así, pero bueno, yo tengo demasiadas cosas a las que jugar. En definitiva, un juego muy recomendable. Si no os gusta el azar, intentad probarlo por si os convence, pero sí que es cierto que tiene muchísimo azar. Pero es un juego muy corto, o sea, estamos negociando con secuestradores capulletes, así que tiene que haber tensión en la tira de los dados y que nos permita cagarnos en todo cuando nos acompañan las tiradas. Eso es todo, eso es lo que tiene Hostage Negotiator en su versión Crime Wave, donde viene full equip con todo lo que hay hasta ahora. Nos vemos en el siguiente vídeo de Kicking 5, permaneced atentos, un saludo.